Soy Marcela, cuarentona y madre de 2 hijos, casada con mi roca, Fernando, desde hace casi 2 décadas. Nuestra vida ha sido un viaje emocionante pero lleno de retos, y lo que de verdad cuenta es la compañía en esos momentos. Sin embargo, las cosas dieron un vuelco con la llegada inesperada de mi hermano pequeño, Benito, un niño de 32 años que todavía se está desenvolviendo en la vida y que a menudo toma decisiones impulsivas. Era un domingo cualquiera y nuestra familia se reunía en casa de mamá, un lugar rebosante de nostalgia infantil, mientras saboreábamos el delicioso asado de mamá y sus cuentos. Benito irrumpió inesperadamente, acompañado de una joven embarazada llamada Leia, su prometida. Esta repentina revelación, en medio de un apacible almuerzo familiar, pilló a todos desprevenidos. Leia, joven y visiblemente embarazada, iba vestida más para una fiesta que para una reunión familiar. La noticia dejó atónitos a todos, especialmente a mis hijos, Yamila y Daniel, curiosos y perplejos ante su futura tía y su chispeante atuendo. El anuncio de Benito de su compromiso e inminente paternidad provocó un tenso silencio en la sala, solo roto por el intento de Fernando de pronunciar unas palabras de felicitación. Benito declaró que planeaban quedarse temporalmente en casa de mamá, lo que la preocupó visiblemente. Era como ver a alguien acercarse sin darse cuenta a un precipicio. Esa noche, Fernando y yo hablamos de la situación. Expresó su preocupación por el comportamiento irresponsable de Benito y la tensión que eso suponía para mi madre. Los días siguientes fueron caóticos, con Benito y Leia sobrepasando los límites mientras mamá atendía incansablemente sus necesidades, visiblemente agotada por su falta de gratitud. Una noche, encontré a mamá en la cocina, con un cansancio evidente. La insté a que se defendiera, pero su instinto maternal hacia Benito y su hijo no nacido le impedía rechazarlos. Sentí un impulso irrefrenable de enfrentarme a ellos y denunciar que se aprovechaban de la bondad de mamá, pero me contuve. En la dinámica familiar, el amor a menudo significa pasar por alto los defectos obvios, incluso cuando son perjudiciales. Esta se convirtió en nuestra nueva realidad. Benito y Leia, los desconsiderados huéspedes de la casa, y el resto de nosotros de puntillas para mantener la armonía en un hogar que ahora parecía constrictivo. Nuestros días se enriquecían con la presencia de Benito y Leia. Cada mañana, Leia se quejaba en voz alta de sus molestias o antojos. Entraba en la cocina, todavía en ropa de dormir, exigiendo el desayuno sin la menor cortesía. «Marcela, prepara unas tortitas, ¿quieres? Al bebé se le antojan», pedía sin un por favor. Apreté los dientes, intentando mantener la compostura. «Claro, Leia, después de que prepare a Yamila y a Daniel para la escuela», respondí. Benito era igual de poco servicial, holgazaneando, con la atención fija en su portátil o en los videojuegos, de vez en cuando pidiendo comida a gritos sin mirarnos. Mamá intentaba mediar, recordándome que eran pequeños, pero yo no podía pasar por alto su descarado sentido del derecho. A medida que se acercaba la fecha del parto de Leia, la situación empeoraba. Dejaba desorden por todas partes y se dedicaba a cotillar el teléfono sin parar mientras se acumulaban los platos y la colada. Un día, llegué al límite y la encontré en el salón, con los pies apoyados en la mesita. Me enfrenté a ella. «Leia, esto no es un hotel. No puedes esperar que todo el mundo limpie lo que tú ensucies», le dije. Su respuesta fue una mirada despectiva. «Tranquila, Marcela, estoy embarazada, ¿recuerdas?». La defensa de Benito fue rápida pero exasperante. «Déjala en paz, Marcela está embarazada de mí», dijo. Mamá intervino, abogando por la paz, pero la injusticia era evidente. Se estaba agotando por su bien, pero no la escuchaban. Trataban nuestra casa como si fuera un corralito, dejando desorden y responsabilidades para mamá, e incluso se atrevieron a planear una boda extravagante, esperando que mamá pagara la factura. Su desprecio por el bienestar de mamá se hizo intolerable. Incluso después del nacimiento de su hijo Hugo, su comportamiento no cambió. Una mañana, entré y encontré a mamá con una pila de platos sucios mientras Leia miraba la televisión y Benito estaba absorto en su teléfono. Le pregunté a mamá por qué tenía que cargar con todo el trabajo, pero la respuesta me resultó demasiado familiar. El ciclo de desprecio y explotación parecía no tener fin, y yo luchaba entre la frustración y la preocupación por mi sobrecargada madre. Interrogué a mamá,
intentando mantener la compostura, pero su respuesta no hizo más que aumentar mi frustración. Leia necesita descansar y Benito está ocupado, dijo dirigiéndose a Leia. Le hice notar su falta de contribución, pero ella replicó con la excusa de su reciente parto. Benito, desentendido como siempre, la defendió, alegando ignorancia de sus penurias. Yo estaba incrédula ante su audacia. Estar de brazos cruzados y agobiar a mamá era su idea de estar ocupados. Mamá intentó rebajar la tensión, alegando que no le importaba el trabajo extra, pero mi paciencia se había agotado. Argumenté que mamá no era su sirvienta, pero mis palabras cayeron en saco roto. Benito y Leia continuaron con su rutina, saliendo de casa con frecuencia, agobiando a mamá con su hijo y haciendo alarde de sus extravagantes compras. Descubrí un recibo de un vestido caro y les pregunté por la carga económica que suponían para mamá. La indiferencia de Benito y la actitud chulesca de Leia me enfurecieron. No veían nada malo en aprovecharse de la generosidad de mamá. A solas con mamá, le supliqué que viera la situación como lo que era, explotación. Pero sus instintos maternales la cegaban ante su irresponsabilidad. No puedo abandonarlos, y menos a Hugo, dijo. A pesar de mis esfuerzos por convencerla, seguía convencida de que necesitaban su ayuda. Sintiéndome impotente, vi cómo se deterioraba la dinámica familiar. Benito y Leia continuaban con su comportamiento parasitario mientras mamá, siempre abnegada, no era capaz de reconocer el alcance de su explotación. La situación llegó a un punto crítico cuando mamá enfermó repentinamente. Un día era la de siempre y al siguiente estaba postrada y débil. Yo permanecía a su lado, ofreciéndole palabras esperanzadoras, pero por dentro sentía una ira creciente hacia Benito y Leia, que brillaban por su ausencia, probablemente despilfarrando más recursos de mamá. Expresé mi indignación, pero la respuesta de mamá estaba teñida de tristeza. Tienen sus propias vidas, Marcela, dijo, con voz cansada. Su estado empeoró y, finalmente, mamá falleció en silencio por la noche. Yo estaba allí, pero Benito y Leia estaban ausentes, probablemente disfrutando, ajenos a la pérdida de nuestra familia. El funeral fue un borrón, una mezcla de dolor y resentimiento hacia mi hermano ausente y su pareja. Su ausencia durante los últimos momentos de mamá y su continua indiferencia pesaron mucho sobre mí, subrayando la profunda desconexión de nuestra familia. Recuerdo el momento en que Benito y Leia llegaron al funeral. Su aspecto era más propio de una celebración que de una ocasión solemne. El atuendo de Leia era notablemente inapropiado, lo que provocó murmullos entre la multitud. Fernando me ofreció un reconfortante apretón de manos, tratando de proporcionarme algo de apoyo. Después de la misa, Benito quería hablar urgentemente del testamento de mamá. Su insistencia tan poco tiempo después de nuestra pérdida me dejó atónita. Afirmaba que mamá le había dejado la casa a él, una afirmación que me pareció increíblemente presuntuosa e insensible dadas las circunstancias. Mis protestas sobre el respeto a la memoria de mamá cayeron en saco roto. Benito se mantuvo firme en su derecho. Al día siguiente, fui a casa de mamá para recoger sus pertenencias, pero me encontré con la cara burlona de Leia en la puerta. Me informó fríamente de que la casa era ahora suya, alegando que Benito lo había heredado todo. La aparición de Benito, confirmando la afirmación con una sonrisa de suficiencia, despertó en mí una mezcla de rabia e incredulidad. Me sentía alienada en el umbral de la casa de mi infancia, reclamada ahora por mi cruel hermano y su mujer. Decidida a hacer justicia, entré nerviosa en la notaría. Toda la experiencia, la pérdida de mi madre y la disputa con Benito, parecía una pesadilla. El señor Hernández, el notario y un viejo amigo de la familia me saludaron con expresión solemne cuando expresé mis dudas sobre la reclamación de Benito. Benito y Leia llegaron rebosantes de arrogancia. El señor Hernández empezó a leer el testamento y mi ansiedad aumentó cuando llegó a la parte relativa a Benito. Anunció un legado de solo $5,000 para él, una revelación que conmocionó visiblemente a Benito. El señor Hernández continuó, para mi alivio y sorpresa, declarando que mamá me había dejado la casa familiar y el resto de su herencia. Este giro inesperado de los acontecimientos fue un pequeño consuelo en medio de nuestra lucha familiar,
ofreciendo un rayo de esperanza en medio del dolor y la confusión que nos había envuelto desde el fallecimiento de mamá. La revelación en el despacho del señor Hernández me hizo sentir una mezcla de alivio y reivindicación. Leia, en cambio, estaba indignada e incrédula ante la idea de que no hubieran salido de casa. El señor Hernández nos informó de que mamá había hecho este último testamento hacía solo un mes debido a su preocupación por verse presionada por ciertos miembros de la familia. La reacción de Benito fue de rabia y negación, pero había una sensación de justicia en el aire. Mamá se había dado cuenta de su explotación. Benito me acusó de poner a mamá en su contra y Leia amenazó con emprender acciones legales. El señor Hernández les advirtió de las posibles repercusiones legales si se demostraba la coacción en algún testamento anterior. Benito y Leia abandonaron la notaría enfadados. Yo me quedé para expresar mi gratitud al señor Hernández. Me fui sintiendo un torbellino de emociones. Dolor por la pérdida de mamá, alivio por el cumplimiento de su última voluntad y rabia por la audacia de Benito y Leia. De vuelta en casa, Benito se enfrentó a mí, enfurecido por la disparidad de nuestra herencia. Intenté explicarle que había sido decisión de mamá, probablemente influida por sus continuas exigencias económicas. Su frustración era palpable cuando exigió saber por qué mamá le jodía así. Entonces encontré la carta de mamá guardada en un cajón. Lo explicaba todo. Al principio, mamá había reservado una parte igual para los dos, pero a medida que aumentaban las exigencias de Benito y Leia, empezó a descontar de su parte. Cuando redactó su testamento, Benito ya había recibido la mayor parte de su parte a través de estos anticipos. El Benito estaba conmocionado y en negación, incapaz de aceptar que sus acciones habían conducido a este resultado. Me mantuve firme y mi paciencia se agotó al confrontarle con la realidad de la situación. Se sentó abrumado por sus propias acciones, reflexionando sobre la gravedad de lo que había hecho. El peso de sus elecciones y su impacto en las decisiones finales de mamá era una dura realidad a la que ahora tenía que enfrentarse. Cuando dejé la carta, me invadió una mezcla de compasión y frustración. «Solo puedes culparte a ti mismo, Benito», le dije, viéndole salir de casa, convertido en una sombra del hombre que una vez fue. Había un sentimiento de justicia en su marcha, pero estaba teñido de tristeza por una familia ahora fracturada por el dolor y el egoísmo. La casa, antes campo de batalla de los conflictos familiares, permanecía ahora en un silencio inquietante. Benito y Leia se habían marchado, habían cortado todos los lazos conmigo. Fue un alivio librarme de su tumulto, pero también tuve que lidiar con las consecuencias de sus acciones. Mientras estaba sentada en el salón, sumida en mis pensamientos, sonó mi teléfono. Era Nora, que traía noticias de Benito. Estaba buscando trabajo en la ciudad, y Leia parecía llevar una vida de soltera sin rastro de su hijo Hugo. La rabia me invadió al ver cómo se despreocupaban de su hijo. La voz de Nora irrumpió en mi furia, sugiriendo que tal vez podía hacer algo. Sus palabras encendieron en mí una chispa de determinación. Tenía que luchar por Hugo. Se merecía una vida mejor. Al día siguiente, me reuní con una abogada, la señorita García, una mujer directa y decidida. Le expuse mi caso y mi determinación era firme. Fui a pedir la custodia de Hugo. Está en un ambiente tóxico, le dije. La señora García, tras evaluar la situación, aceptó ayudar, aunque me advirtió que no sería fácil. La batalla legal que siguió fue ardua, con Benito y Leia oscilando entre la cooperación y la hostilidad. Pero yo me mantuve firme. El apoyo de Fernando fue inquebrantable, sus brazos un refugio de consuelo después de cada día difícil en los tribunales. «Estás haciendo lo correcto, Marcela. Es duro, pero necesario», me tranquilizaba. El día en que me concedieron la custodia temporal de Hugo fue una mezcla de emociones. Era un niño dulce y desconcertado, pero poco a poco empezó a adaptarse a nuestra familia. Yamila y Daniel se encariñaron rápidamente con él y trajo una nueva alegría a nuestro hogar. La reacción de Benito fue de rabia y resignación. «Te lo has llevado todo, Marcela», me acusó. Me mantuve firme, sabiendo que estaba protegiendo a Hugo, una responsabilidad que Benito había descuidado. Mientras Benito se alejaba, me di cuenta de que nuestra relación tal vez nunca se recuperaría y que se trataba del bienestar de Hugo, no de nuestra rivalidad entre hermanos.
Con Hugo, la vida adquirió una nueva dimensión. Había retos, por supuesto, pero también momentos de risa y amor. Poco a poco se estaba convirtiendo en parte de nuestra familia, y yo estaba decidida a que su presencia fuera permanente. Mirando atrás, sabía que, a pesar de los problemas y los retos, estábamos construyendo un futuro mejor, lleno de esperanza y del amor de una familia reunida en nuevas circunstancias. Tomar la decisión de traer a Hugo a nuestra familia fue sin duda la decisión correcta. Marcó un nuevo capítulo para nosotros, una oportunidad de sanar, crecer y fomentar un futuro rebosante de amor y estabilidad. Este era el legado que anhelaba crear, un claro alejamiento del egoísmo y la discordia que una vez se cernieron sobre nosotros. Nuestra casa, que antes era un símbolo de conflicto familiar, ahora estaba llena de risas y del alegre sonido de los niños. Hugo se había integrado perfectamente en nuestras vidas. Su presencia era un faro de felicidad. Una noche, mientras le arropaba en la cama, su inocente pregunta sobre quedarse con nosotros para siempre me llenó el corazón. «Sí, Hugo, ahora formas parte de nuestra familia», le aseguré, y su sonrisa de satisfacción fue toda la confirmación que necesitaba. Fernando, de pie junto a la puerta, compartió una mirada de orgullo y satisfacción. «Se está adaptando muy bien», observó, y yo no pude evitar sentir una sensación de logro. Le estábamos dando a Hugo la vida que se merecía. Al día siguiente llegó una noticia emocionante. El tribunal me había concedido la custodia completa de Hugo. Abrumada por la emoción, se lo agradecí profusamente a la señora García. La reacción de la familia ante la noticia fue hermosa. Yamila y Daniel abrazaban a Hugo, e incluso Fernando estaba visiblemente emocionado. «Ahora somos una familia completa», dijo, con la voz cargada de emoción. El viaje había sido tumultuoso, pero nos había fortalecido. Aunque de vez en cuando pensaba en Benito y Leia, con la esperanza de que encontraran su camino, mi prioridad eran nuestros hijos y nuestra familia. En los meses siguientes, Hugo floreció y pasó de ser un niño tímido a uno lleno de confianza y alegría. Un día, mientras jugaba en el jardín, me regaló un diente de león, anunciando con orgullo su deseo de que estuviéramos juntos para siempre. Le abracé y le aseguré que su deseo se había hecho realidad. Mirando a mi familia, sentí una abrumadora sensación de paz. Habíamos atravesado la tormenta y habíamos salido fortalecidos. Nuestro futuro era un lienzo de esperanza, amor e infinitas posibilidades. Esta era nuestra historia, un testimonio de la resistencia de la familia y del poder transformador del amor. Era un futuro prometedor y estábamos más que dispuestos a abrazarlo de todo corazón.